Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Mi nombre es Mateo Javier Hernández Tristán, soy doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Granada y realizo esta ponencia para el Congreso CIPARI denominada ¿Es rentable para los partidos políticos gobernar en coalición en las comunidades autónomas españolas? Un análisis longitudinal, respuestas y explicaciones. Son multitud de los autores los que han estudiado, analizado los gobiernos de coalición en las distintas dimensiones de estudio, pero hay un amplio consenso a la hora de determinar que los gobiernos de coalición son aquellos ejecutivos que están formados por más de dos partidos políticos, es decir, que dos o más formaciones políticas tienen la responsabilidad de gobierno en un ejecutivo compartido. Son 7 las principales características o clasificaciones en las cuales se dividen los gobiernos de coalición. En primer de ellos, el número de partidos que lo integran, es decir, si son bipartidos, dos partidos, tripartitos, tres partidos o multipartitos, más de 3 partidos. La magnitud del peso parlamentario que respalda al gobierno, es decir, si de las dos o más formaciones políticas tienen un peso parlamentario, un número de diputados similar o no. La forma de concurrir electoralmente, si han concurrido de forma independiente o en coaliciones preelectorales. La ideología de los partidos, los que le integran, es decir, si está en la escala izquierda-derecha, si son homogéneos o heterogéneos. El ámbito organizativo, es decir, si son partidos de ámbito estatal o no estatal, es decir, partidos PAE o PANE. En sexto lugar, si son estables o inestables los gobiernos, es decir, si agotan o no la legislatura. Y finalmente, la fuerza parlamentaria, es decir, si son gobierno de coalición cuya suma de los diputados que respaldan al gobierno alcanza la mayoría absoluta o no, es decir, si son gobiernos minoritarios en el caso de que no, o mayoritarios. El objeto principal de esta ponencia es calcular el rendimiento electoral que ha sido estudiado por multitud de autores y para ello tomamos la definición de Renew del año 2024 que dice que el rendimiento electoral neto es la diferencia entre el porcentaje obtenido por cada partido político presente en el gobierno de coalición respecto a la siguiente convocatoria electoral. Es decir, aquí lo que queremos analizar es si formar parte de un gobierno de coalición o no supone un retroceso o una ventaja electoral con respecto finalice la legislatura. Y este es el objeto de estudio. Lo realizamos para todos los partidos políticos que han formado parte de un gobierno de coalición en las comunidades autónomas, es decir, desde el año 1980 hasta el año 2025. Y no solamente hacemos un análisis cuantitativo y de valores agregados, sino también tratamos de analizar cuáles son las principales características que pueden condicionar esta rentabilidad de los gobiernos de coalición. Bueno, de una forma muy introductoria, son multitud los gobiernos de coalición que ha habido en las comunidades autónomas. Todas las comunidades autónomas han experimentado este tipo de gobierno, es decir, aunque hay que decir también que de una intensidad muy dispar. Por ejemplo, Cataluña, Valencia o Islas Baleares o Islas Canarias son las comunidades autónomas que han tenido una mayor frecuencia de los gobiernos de coalición. Sin embargo, otras comunidades autónomas han tenido una presencia mucho menor, como por ejemplo Madrid o Murcia o Extremadura. Por ejemplo, Extremadura solamente ha tenido una experiencia de gobierno de coalición que ha sido en esta última legislatura. Estas son las variables que se han utilizado para el estudio estadístico de los gobiernos de coalición, pues la comunidad autónoma, el tipo de régimen de la comunidad autónoma, el espacio temporal. Se ha dividido los gobiernos de coalición en 5 espacios temporales, cuál ha sido el nombre del partido político, qué posición ocupaba. Bueno, aunque no nos vamos a dar tiempo a realizar cada una de estas variables, que posiblemente lo haremos en una publicación más extensa, pero bueno, son las distintas variables que nos permiten ver cuáles son las características y cuáles son las que pueden condicionar los rendimientos electorales de los partidos que integran un gobierno de coalición. En primer lugar, en relación al análisis, vemos cómo el número de partidos que han participado en un gobierno de coalición ha sido dispar dentro de las 4 etapas que lo hemos dividido. Observamos que la primera etapa ha sido la menor frecuencia. Eso se debe principalmente a que en la primera etapa la mayoría de los gobiernos eran ejecutivos en solitario, sobre todo por la preeminencia del Partido Socialista, que alcanzaba mayoría absoluta en la mayoría de los gobiernos de coalición. Posteriormente, a partir del año 1991, a las 2 siguientes etapas, hay un incremento exponencial. Sobre la última etapa, en la que muchos más partidos han formado parte de los gobiernos de coalición. Y esto se debe a un aumento de la fragmentación electoral como consecuencia de la reducción del peso
electoral del bipartidismo y por lo tanto el aumento del número efectivo de partidos, que ha propiciado que haya menos mayoría absoluta y por lo tanto la necesidad de alcanzar más acuerdos de gobierno de coalición. El bipartidismo, el Partido Popular y el Partido Socialista han sido los partidos políticos que han formado parte en un mayor número de ocasiones de los gobiernos de coalición. El Partido Socialista el 21,6% y tanto Coalición Popular como Alianza Popular como Partido Popular en un segundo lugar con el 15,4% con respecto al total. Por supuesto también Izquierda Unida como el otro gran partido a nivel PANE históricamente ha formado parte en un 6,3% y luego también los partidos PANE como el PNV en el País Vasco, Coalición Canaria en Canarias y CiU en Cataluña también han protagonizado los partidos la presencia en los gobiernos de coalición. Y luego, por supuesto, también hay una multitud de partidos regionalistas o de ámbito estatal que también han formado parte de los gobiernos de coalición. Pero estos partidos que se ven en la diapositiva son los partidos que han tenido una mayor frecuencia en toda la serie histórica del año 1980 hasta el año 2025. De una forma agregada, se observa que formar parte de un gobierno de coalición por los partidos políticos supone un retroceso electoral. El retroceso agregado es de menos 1,26%. En relación a los principales partidos que han tenido una mayor frecuencia, se observa que mientras el Partido Socialista tiene un ligera retroceso del 0,67%, sin embargo, el Partido Popular ha incrementado un avance agregado del 1,6%. Sin embargo, observamos que mientras que el Partido Socialista, la dispersión es mucho menor, en el Partido Popular, tanto los valores mínimos y máximos, pero sobre todo la desviación típica, se observa que hay una mayor dispersión de los datos. El retroceso agregado del rendimiento electoral también se confirma con el número de casos. Observamos que solamente en el 38% de los casos de los partidos políticos que han formado parte de la gobierno de coalición han experimentado un avance, y por el lado contrario, en el 62% de los casos han experimentado un retroceso los partidos políticos que han formado parte de un gobierno de coalición. En relación a las características de los partidos políticos por el ámbito organizativo, no hay una diferencia sustancial. Se observa que los partidos PAE, es decir, los partidos de ámbito estatal, como los partidos PANE, de ámbito no estatal, ambos experimentan un retroceso electoral. Sin embargo, se observa que es mucho más intenso en los partidos de no estatal, en los partidos nacionalistas, experimenta un retroceso mayor que los partidos de ámbito estatal. La ideología del partido tampoco parece ser un condicionante excesivo a la hora de explicar el avance o retroceso de los partidos políticos que han formado parte de los gobiernos de coalición. Se observa cómo en las tres categorías, izquierda, centro, partido pivote, que es el partido que puede pactar con la izquierda, con la derecha, o los partidos de derecha, en los tres casos se experimenta un retroceso electoral negativo. Sin embargo, es más intenso en los partidos de centro y bueno, eso se puede explicar porque este tipo de partidos de centro, partidos pivote, que suelen ser partidos regionalistas, tienden o son compatibles con pactar con partidos de izquierda o de derecha y eso puede suponer también una mayor penalización del electorado, pero bueno, como vemos no hay unas diferencias sustanciales. Y tras este breve análisis de los rendimientos electorales de los partidos políticos desde una perspectiva longitudinal en las comunidades autónomas, partidos políticos que han formado parte de una coalición, observamos que estas formaciones políticas en su inmensa mayoría han formado parte de una forma habitual en todas las comunidades autónomas de la buena coalición. Es cierto que el fenómeno coalicional no es nuevo, se inicia, como hemos visto, también la primera etapa temporal, pero es cierto que se ha intensificado en la última etapa como consecuencia del incremento de la fragmentación electoral y el número efectivo de partidos, que ha provocado que haya menos casos en los que un partido político en solitario alcanza la mayoría absoluta y por lo tanto que se ve la obligación de alcanzar acuerdos de gobierno con otras formaciones políticas, pues no solamente para superar el proceso de investidura, sino también para la aprobación de la ley y tener un respaldo en la acción de gobierno. Se ha observado que de un término medio formar parte de un gobierno de coalición penaliza electoralmente. Hemos analizado de todos los casos que la media se tiene un retroceso del 1,26%. Este retroceso electoral agregado también se confirma por el número de casos en los cuales un partido político
ha experimentado un retroceso frente a los avances. Hemos visto que casi son más el doble de casos en los que se retrocede que en los que se avanza electoralmente. Si observamos los dos principales partidos que tienen una mayor frecuencia, los protagonistas del libertadismo, Partido Popular y PSOE, estos son los partidos que están más presentes en un gobierno de coalición. El Partido Popular ha sido, entre los dos, el partido que ha tenido un mayor rendimiento electoral, pero sin embargo sabemos que ha habido una mayor dispersión, es decir, que son más los casos en los que se aleja de la media y por lo tanto se observa que hay muchos más casos en los que ha tenido un mayor avance electoral, pero también un mayor retroceso electoral. Y finalmente se observa que las formaciones PANE tienen un mayor retroceso que los PAE, pero sin embargo no es un elemento definitorio y que determine la rentabilidad de un gobierno de coalición. También hemos observado que el posicionamiento lógico de los partidos políticos que forman parte de la gobierno de coalición tampoco determina si hay un mayor avance o retroceso electoral. Sin más, estas son las principales claves de la ponencia. Es una investigación, unas pequeñas pinceladas de la investigación que, como hemos visto en el inicio de la ponencia, son multitud de las variables en las que se puede analizar sobre los rendimientos electorales para seguir profundizando en el estudio. Muchas gracias y quedo pendiente de sus preguntas.